Buenas noches, hermanos. Qué gusto poder estar cerca de ustedes a pesar de la distancia y poder compartir la palabra de Dios. Los Salmos es un libro, todo el libro de los Salmos es un libro que despierta siempre nuestro interés de manera especial porque tiene dos características. El Salterio, donde David escribió la mayoría de los Salmos, dos características que nos hacen mucho bien. En primer lugar, el Salmo eh, quita el velo del corazón del hombre, porque nos muestra al hombre tal como es, al hombre del antropos, el ser humano, ¿sí? Hombre y mujer, con sus inquietudes, sus conflictos, sus contradicciones, sus crisis, sus anhelos. Y el salmista, cualquiera sean los hijos de Coré, los de Asaf, David, Moisés, que escribieron salmos, uno puede leer el salmo e ir viendo cómo nos identificamos con el salmista, porque está mostrando al hombre tal como es. En todas las religiones sucede, y a veces en nuestra fe cristiana evangélica también sucede, que nos armamos de un caparazón, de una suerte de muestra exterior que trata de representar el idealismo de la fe. Y ustedes escucharon la frase, la procesión va por dentro. Bien, en los salmos la procesión se hace ver. Entiéndase qué significa procesión aquí. El mundo interior, lo que dicen los pedagogos, la interioridad del hombre, se deja ver en el libro de los salmos. Por eso encontramos salmos imprecatorios que desean lo malo a veces a los enemigos, que es lo que a veces nos pasa a nosotros cuando se cometen injusticias. Uno dice, Dios es justo, ya va a ver. Bueno, el salmista lo expresa. En otras ocasiones, la soledad, y se habla de la soledad del líder y qué sé yo, pero no lo decimos. En el Salmo uno puede ver que el salmista se siente solo o se siente frágil, a tal punto que llega a decir en el texto del Salmo, sepa yo cuán frágil soy. Por eso a mí me encantan los salmos y seguramente a vos también, porque devela la interioridad nuestra y nos identificamos con el salmista. Pero la segunda característica que tiene el libro de los salmos es que nos muestra también parte del corazón de Dios. Uno lee los salmos y se queda asombrado, se queda asombrado. Cuando el salmista dice, Jehová volverá a tener misericordia de nosotros. Cuando el salmista dice, cuando confiamos en Dios, Él nos va a sostener. O cuando el salmista dice, Dios quiere bendecir nuestras vidas. Y uno dice, ¿así es Dios? Así es Dios. Nos deja asombrados. Podríamos mencionar tantos de los salmos, el 103, no olviden ninguno de sus beneficios. Él es quien, y hace 5 descripciones de lo que está dispuesto Dios a hacer en la vida de los seres humanos. Así es Dios, así es Dios. Dios, el Salmo 14 dice, miró Dios desde los cielos y contempló si había alguno bueno, alguno que buscara a Dios. Todos se habían desviado, a uno se habían corrompido. No hay justo ni aun uno. Y entonces uno piensa en términos humanos, si Dios ve a la raza humana así, y que la liquide. Pero Dios es misericordioso y el corazón de Dios, aunque ve al hombre perdido, no lo fulmina, no lo destruye. Así que cuando leemos los salmos, entonces descubrimos el corazón del hombre y descubrimos el corazón de Dios. Y eso hace que nos encante tanto el libro de los salmos. Y el Salmo 91, que es un salmo tan precioso, nos va a recordar que Dios es Dios y tiene promesas para nosotros. Vamos a leerlo entero, porque la verdad que lo más importante que vamos a hacer en esta charla de 25 o 30 minutos es leer la palabra. Dice el Salmo 91, quizás te lo sepas de memoria, ojalá que sí, ¿eh? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente, con sus ojos mirarás
y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspi pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí, y aquí habla Dios, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Hay aquí en este salmo 7 promesas que Dios hace al que habita el abrigo del Altísimo. Este salmo, que es un salmo que no tiene autor evidente, no aparece aquí, decía Calvino al comentar estos salmos, decía él, aunque muchos hablan de la providencia de Dios y dicen creer que Dios cuida a los suyos, pocos están dispuestos a dejar su seguridad completamente en él. Observen cómo empieza el salmo. El que habita. No dice los religiosos, no dice los que van a la iglesia, no dice los que leen la Biblia, no dice los que van al templo, no dice la casta sacerdotal. No, 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 no. Esto es una invitación a todos. Esto me hace acordar a cuando Jesús se paraba frente a las grandes multitudes y decía, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿se acuerdan? Y él decía, si alguno tiene sed, venga a mí. Venid a mí todos los que están trabajados. La gracia y misericordia de Dios es amplia, es para todos. Nosotros, los seres humanos, somos muy selectivos. Nosotros, si tuviéramos que distribuir bendición, distribuiríamos de manera muy especial a los amigos, a la familia, a los que nos caen bien, a los que de alguna manera en algún momento nos van a retribuir. ¿Verdad que somos así? Lástima que no les veo, pero veo a 2 o 3, pero supongo que vos sos un ser humano común y corriente, como todos. Y entonces tenemos esa cosa de que lo que vamos a dar es a un grupo selecto, porque hasta tenemos la idea de que algunos no se lo merecen. Y aquí dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Es decir, cualquiera. Cualquiera que lo desee, cualquiera que esté dispuesto. Y vaya esta primera llamada de atención para mí y para vos. Si no estamos recibiendo la bendición de Dios y las promesas de Dios no están siendo cumplidas en nuestras vidas, tal vez es porque no nos hemos avenido a buscar de todo corazón al Señor para que Él nos dé su bendición. Estamos un poco saturados con esto del Evangelio de la prosperidad y creemos absolutamente que no es bíblico el Evangelio de la prosperidad, pero sí es bíblica la prosperidad en la vida de los cristianos, porque hay cantidad de textos en la Biblia que nos muestran que Dios quiere prosperarnos, bendecirnos. Lo que sucede es que el Evangelio de la prosperidad ha hecho una sinonimia entre prosperidad y riquezas materiales. Y prosperidad no es necesariamente riquezas materiales, aunque puedan incluirlas. La prosperidad de la que habla el Señor en su palabra, yo no me canso de decirlo. Dios me prospera y yo me siento prosperado cuando Dios aprueba mi vida. Cuando Dios está de acuerdo con la manera en que yo estoy andando en sus caminos. Entonces esa es la mayor bendición. Porque dice la Biblia, la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza. Y San Pablo estaba sin nada de bienes materiales y dice, nada nos falta, estamos completos. Por lo tanto, bendición no es sinónimo de riquezas materiales, pero bendición puede incluirlas. Así que volvamos al Salmo. El que habita al abrigo del Altísimo. Y en este texto, los 2 primeros versículos, aparecen 4 nombres de Dios, que no los vamos a analizar
Primero, porque creo que no me da el cuero para analizarlo. Y segundo, porque creo que vamos a ir a las promesas, que es lo que tenemos para decir. Pero aquí aparece el nombre Altísimo, Omnipotente, Jehová y Dios. Esto que a veces hasta cantamos los nombres de Dios, Elión, Shaddai, Yahvé, Elohim, estos nombres fantásticos de Dios que hablan de su carácter, de sus atributos, de su tremenda actitud de generosidad para la raza humana. Ese es Dios. Y ese es el Dios que va a bendecir con sus promesas a aquel que habita al abrigo del Altísimo. Dice el famoso comentarista bíblico MacArthur, él dice que, MacArthur cita a Spurgeon. Spurgeon es el que dice, hablando de este salmo, dice, se encuentra el que habita el abrigo de Dios, se encuentra a la sombra de la protección divina como huésped en una casa abastecida y segura. Se encuentra como un pajarillo bajo las alas de la madre y como el soldado apostado en la gran fortaleza. Y además tiene a los ángeles que lo protegen. Spurgeon era un fenómeno al describir cómo es la vida del hombre y de la mujer que se avienen a la sombra del Omnipotente, al abrigo del Altísimo. Ahora, yo quisiera que al mirar las bendiciones, pensemos en el texto 14, 15 y 16. Porque no vamos a hacer un análisis del Salmo, vamos a ir a las promesas. Miren cómo comienza el texto 14. Y son las condiciones para recibir estas promesas. Yo creo que si estuviéramos en la clase de la escuela dominical, yo les pediría que levanten la mano. ¿Quiénes quieren las 7 promesas de Dios? ¿Quiénes las quieren? Todos las queremos. Bueno, momentito. Antes de las promesas hay dos condiciones que debemos cumplir para que estas promesas puedan hacerse realidad en nuestra vida. De paso les cuento, ustedes deben haber oído y deben tener, espero que alguno por ahí no sea tan fanático como la persona de la que les voy a contar. Teníamos una secretaria en el colegio que andaba siempre con la cajita de promesas, ¿sí? Y siempre venía y traía una promesa. Y yo era el director de la escuela y cada tanto le decía, che, siempre promesa, nunca un mandato. ¿Sí? Nosotros seleccionamos la promesa y la separamos, y mandato y promesa suelen ir juntas. Claro, nos gusta la parte linda de la cosa, pero la condición también es linda. Ya van a ver. Miren cómo dice el texto, versículo 14. Por cuanto en mí, dice Dios, ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Dos condiciones para que estas promesas se hagan realidad. Por cuanto en mí ha puesto su amor. Poner el amor en algo o en alguien es tenerlo en prioridad, en alta prioridad. Es darle sumo interés a ese objeto del que yo digo amar. Es tenerlo en alta estima, es darle un valor supremo. Cuando yo amo es porque estoy teniendo a ese objeto, sea persona o cosa, como prioritario en mi vida. Y acá dice el salmista, dice Dios, por cuanto en mí ha puesto su amor. Cuando el Señor va a designar de alguna manera, por dejarlo establecido, a Pedro, como a Simón el hijo de Jonás, como el líder, el conductor de la primera iglesia, la pregunta fue, ¿cuánto te capacitaste? No. ¿Cómo es tu carácter? Tampoco, porque el carácter se va modificando y la capacitación se va adquiriendo. ¿Qué grado de prestigio tenés? Tampoco. La pregunta es, ¿me amas más que esto? Es decir, que cuando Dios quiere tratar con nosotros y utilizar nuestras vidas y llevarnos a un estado de mayor madurez, de mayor eficacia en su obra, la pregunta es si me amas. Porque para cumplir las promesas que Dios tiene en este salmo para sus seguidores, la condición es por cuanto en mí ha puesto su amor. Y la pregunta entonces es, ¿de verdad amamos a Dios? Nosotros decimos que lo amamos, pero la evidencia tiene que estar a la altura de nuestra declaración.
la evidencia de nuestra manera de dar prioridad a Dios en la lectura de su palabra, en la oración, en preocuparnos por los demás. Algunos suponen que conocer a Dios es conocer la Biblia, y no es sinónimo. Conozco demasiadas personas que conocen mucho de la Biblia, pero que conocen poco de Dios. Yo leo la Biblia hace casi 50 años por mi cuenta, y sin embargo esto no me ha hecho conocer más a Dios. Puedo conocer más de Dios, pero no necesariamente más a Dios. A Dios lo conocemos no solo cuando leemos su palabra, a Dios lo conocemos como cuando conocemos a una persona. Conocemos a alguien cuando tratamos con alguien, cuando dejamos que esa persona trate con nosotros. Así que cuando amamos a Dios es porque hemos tratado con Él, porque hemos dejado que Él trate con nosotros. La relación de amor es una relación que va creciendo en la medida en que estamos tratando con esa persona. Hay veces que cuando más tratamos, menos lo amamos. Ustedes recuerdan, cuanto más conozco a la gente, más amo a mi perro, ¿sí? Pero cuanto más conocemos a Dios, más lo amamos, porque no podemos entender que Dios, siendo el creador supremo, sustentador, poderoso, santo, glorioso, quiera tener una relación tan personal con nosotros. Que David decía en su salmo, oyó mi clamor y se inclinó a mí. Yo no puedo, me emociona pensar esto, que Dios se incline por mí. ¡Qué bárbaro! Por eso quiero amarlo. Por eso quiero tenerlo en alta prioridad. Por eso quiero que Él sea mi mayor interés. Y cuando tenemos a Dios, nada nos falta. Aquí dice, por cuanto en mí ha puesto su amor. Y luego dice, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Esta expresión, ha conocido mi nombre, para nosotros el nombre es solamente algo que se le pone a un objeto o a una persona. ¿Cómo le ponemos? Juan, Andrés, Pedro, da lo mismo. A mí me pusieron Pedro Pablo porque nací el 29 de junio, pero si hubiera nacido en otra fecha me hubieran puesto Pancracio, vaya a saber. Entonces el nombre no es tan importante. Sin embargo, en el texto bíblico, en el relato sagrado de la palabra de Dios, en esa época y en Oriente, el nombre siempre representa algo importante. Por eso los 4 nombres de Dios que aparecen en el Salmo al comienzo. Y por eso Dios a veces cambiaba el nombre a los personajes. A Abraham le puso Abraham, ¿sí? A Jacob, Israel. A Simón, hijo de Jonás, le puso Pedro. A Saulo de Tarso le puso Pablo, porque su nombre representaba algo mayor, superior. El nombre de Dios representa a Dios. Y acá dice, por cuanto ha conocido mi nombre, por cuanto me ha conocido a mí, no el nombre, me ha conocido a mí. ¿Y qué es conocer? Conocer no es sinónimo de saber. En la Biblia la palabra conocer aparece de varias maneras y una de estas formas es el conocimiento relacional. Yo conozco a alguien cuando establezco una relación y es más, una relación de intimidad, una relación personal, una relación que es única y que no es reemplazable. Entonces aquí dice, por cuanto ha conocido mi nombre. Si yo les preguntara si ustedes conocen a Jorge Luis Borges, posiblemente me digan que sí, y si yo les dijera que leí todas sus obras, ustedes dirían, bueno, usted lo conoce más. No, yo no lo conozco, yo leí de él. La que fue su secretaria y después fue su esposa, quizás nunca leyó ninguna obra de Jorge Luis Borges, pero ella sí lo conoce, porque compartió con él, porque estableció una relación con él, de persona a persona. Eso es conocimiento. Conocer a Dios es tratar con Dios, es estar en una relación cercana. Hoy yo grabé unos mensajes sobre Enoc y les decía a los hermanos, Enoc caminó con Dios. ¿Qué significa? Enoc estableció o generó, Dios la generó en realidad, una relación de amistad, de compañerismo. Caminar juntos es como dice Amós, andarán 2 juntos si no estuvieren de acuerdo, es ponerse de acuerdo.
Entonces, cuando yo digo que conozco a Dios, es que yo estoy de acuerdo con Dios. El Señor Jesús dijo, ustedes son mis amigos. ¿Se acuerdan? ¿Y qué significa eso? Ustedes pueden caminar conmigo, ustedes pueden dialogar conmigo, ustedes pueden establecer una relación conmigo, pero si hacen mi voluntad, si hacen lo que yo les digo. Así que estas dos condiciones son las que tenemos que cumplir para poder recibir las 7 promesas. No vamos a hablar de las 7 promesas, tranquilos, no se preocupen, ¿sí? Solamente las voy a mencionar y son 37. Me parece que se nos ha ido el tiempo en la introducción, ¿sí? Vamos a leer las 7 promesas y luego vamos a mirar solamente algunas, muy poquitas. Dice el texto que tenemos ahí, versículo número 14, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Las promesas que aquí aparecen son, le pondré en alto, le responderé, con él estaré yo, lo libraré, lo glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Qué preciosas promesas. Yo estuve pensando y repasándolas estos días atrás, cuando Jorge me dijo que hablaban de las promesas, y me acordé de este salmo y digo, este salmo es precioso. Pero claro, no vamos a hablar de las 7, nos quedaríamos en una vigilia. Pero déjenme que mencionemos por lo menos 3 de ellas, si es que alcanzamos. Las voy a hacer rápido, ¿sí? La primera dice, le pondré en alto. ¿Y qué significa esto? Miren, Dios nos ha creado para tener relevancia, no para ser, voy a decir en términos sureños, porque yo soy del sur, nací en Chubut, para que seamos el último orejón del tarro. No, no es así. Dios le dijo al pueblo de Israel, serás cabeza y no cola. ¿Se acuerdan? ¿Eso está en la Biblia o no? ¿Sí? Tú prestarás y no pedirás prestado. ¿Está en la Biblia o no está en la Biblia? Está en el libro de Deuteronomio. Dios quiere que el hombre se realice. Eso del pobrismo, de la pobreza como virtud. La pobreza no es una virtud. ¿Sí? No quiere el Señor que seamos pobres, ni pobres. Somos pobres, por eso dice bienaventurados los pobres, los que se dan cuenta de su pobreza. Eso significa bienaventurados los pobres, los que toman conciencia. Pero no es el propósito de Dios tenernos allí abajo. Les voy a demostrar, porque no es que estoy inventando algo, les estoy dando un mensaje de prosperidad. ¿Se acuerdan de Filipenses capítulo 2? Siempre lo leemos en la cena del Señor nosotros y nos alegra y está bueno, pero quiero decirles que el apóstol Pablo no estaba pensando en la cena del Señor. El apóstol Pablo estaba pensando en la vida diaria de los cristianos y les dice así, versículo 5 de Filipenses 2, haya pues en ustedes este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuándo tiene que haber ese sentir que hubo en Cristo Jesús? En la vida diaria. Y entonces aquí empieza lo que los predicadores nos encanta dar como mensaje de meditación en la cena del Señor, ¿verdad? Que cae justo como anillo al dedo este pasaje. Y todo el mundo habla de este pasaje. Pero este pasaje está hablando para la vida cristiana diaria, para el lunes, para el martes, para la semana, para tu trabajo, para tu empresa, como profesor, como alumno, como empleado, como patrón. Tenés que tener este sentir que hubo en Cristo Jesús. No darte corte de tu importancia. Reconocer que estás para servir. Por eso dice, el cual siendo en forma de Dios, pone como ejemplo al Señor de cómo debemos vivir nosotros. Este ejemplo es el ejemplo de alguien que es supremo y se humilla hasta la muerte y muerte de cruz, ¿verdad? Eso lo sabemos de memoria. Versículo 9, mirá lo que dice. Por lo cual Dios. ¿Y qué significa por lo cual Dios? Porque Él se inclinó e hizo la voluntad del Padre. Y como hizo la voluntad del Padre, por esa razón, por esta razón, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre. Hallen ustedes este sentir. Ustedes van a hacer, como dice la promesa, lo pondré en alto, pero tienen que hacer el recorrido que hizo Jesús.
¿No es esto acaso lo que dice el apóstol Pedro? Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. No termina el texto ahí. ¿Cómo termina? Para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Quiere decir que cuando te inclinas, como se inclinó Jesús para servir a los demás, Dios te va a poner en alto. ¿No dice así acaso el Señor cuando dice, en lo poco fuiste fiel? ¿Cómo dice? Te quedarás en lo poco. En lo mucho te pondré. No tengamos esta falsa humildad, no, yo pobrecito, tengo que estar sufriendo, y tenemos un himno que lo cantamos también, si sufrimos aquí, no se lo voy a cantar para que no se vayan, pero si sufrimos aquí, reinaremos allí, ¿sí? Como que el sufrimiento es para que te felicite. No, si estás en sufrimiento y Dios ha querido que lo estés, es porque está modelando, moldeando tu carácter, pero Dios quiere levantarte. Te pondré en alto. Yo tengo el ejemplo de mi suegra. Tuvo cáncer por 10 años y sufrió y el Señor se la llevó. Pero esta mujer, Dios la puso en alto, porque en medio de su enfermedad y su imposibilidad de movilizarse, venían hermanas a su casa a escucharle la sabiduría que tenía. Yo era ya pastor desde los 26 años que soy pastor de iglesia, y yo cada vez que iba me sentía como que estaba cerca de Corrie ten Boom, ¿sí? Una mujer que estaba postrada, pero Dios la tenía en alto. Porque no cuenta lo que se ve, ¿eh? No cuenta lo que se ve, cuenta lo que Dios está haciendo. Y entonces cuando Pedro el apóstol dice, en 1 Pedro 5:6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, esta expresión poderosa mano es una expresión única de una sola palabra que significa humíllense o inclínense como Jesús. ¿Se acuerdan? Haya pues en ustedes el sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, se inclinó, se humilló. Bien, aquí es esa idea. Humillaos pues bajo la poderosa mano. La expresión poderosa mano es humíllense, inclínense bajo el imperio de Dios. Quédense bajo el dominio de Dios. Acepten que Dios es el que tiene el control. Y si ustedes se humillan, se inclinan, como lo hizo Jesús, que haya pues en ustedes este sentir, Él os exaltará cuando fuere tiempo. Va a llegar un momento en que Dios te va a levantar. Y quiero decirte algo, quizás no te levante ni siquiera en el tiempo aquí en la tierra, pero nosotros tenemos eternidad. Y un día el Señor nos dirá, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero déjame decirte algo más todavía. No he vivido mucho, estoy por cumplir 60 años, pero he visto a muchos hombres y mujeres que obedecieron esta premisa, este principio, y se inclinaron ante Dios. Y no les importó ser los primeros, figurar, sino que sirvieron a Dios, entregaron sus vidas, fueron fieles, y Dios los levantó. Por eso dice la promesa, le pondré en alto. Así que tranquilo, si estás viviendo un tiempo difícil, como José, que primero estuvo en la cisterna, casi muere, lo sacaron, lo llevaron esclavo con los madianitas. Y estuvo en la casa de Potifar. Y parecía que si hacía algunas jugarretas ahí, se acomodaba con la esposa de Potifar. Y él dijo, no, yo voy a estar bajo la mano poderosa de Dios. Y fue a la cárcel. Y vos decís, pero hace las cosas bien y le va mal, tranquilo, bajo la poderosa mano de Dios puedes humillarte. Un día Dios te va a exaltar. Y allí lo vemos a José, primer ministro. ¿Qué te parece? Yo no sé si voy a ser primer ministro, creo que no y espero que no. Pero sí quiero ser primer ministro en el reino de Dios. Sí quiero estar en el lugar que Dios tiene preparado para mí. Por eso, esta promesa le pondré en alto, por cuanto me amas y has conocido mi nombre. Segundo, dice el texto, le responderé. Ah, cómo nos gusta que nos respondan. ¿Vieron cuando llamás ahora con estos teléfonos, llamás y el tipo te ve tu llamado y no te contesta? Sabe que está ahí, pero no te quiere atender. Y vos no sabés si está o no está, pero lo cierto es que dice que está ocupado. Mandás un mensaje y no te lo leen para que no aparezca el celestito de que lo leyó. Y ahora hay aplicación para sacar el celestito, así que ni siquiera te enterás. Y uno se inquieta. ¿Sabes una cosa? El Señor se compromete, yo te responderé. Por eso Jeremías escribió en medio de esa, peor que la pandemia que estamos viviendo nosotros,
en esa esclavitud que tuvieron que ir los judíos a Babilonia. Clama a mí, yo te responderé. Yo te voy a atender. Yo no voy a dejarte sin respuesta. Yo no te voy a dejar olvidado. Por eso el Señor Jesús dijo, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Yo voy a responder. Claman los justos y Jehová oye. Así que no te sientas que nadie te escucha. Esta es una promesa de parte de Dios. Le responderé. Yo trabajo en el colegio, estoy en el rectorado de la escuela y me mandan cartas y demás, emails ahora. ¿Y saben qué hago? Procuro responder lo más rápido posible. Porque a mí no me gusta que no me respondan. Porque a mí Dios sí me responde. Y si Dios nos responde, nosotros también debemos actuar como Él. Entonces, cuando alguien nos reclama, responderle. Pero quedémonos con la promesa. Yo te responderé. Yo no sé qué pedido tienes al Señor. Yo no sé qué angustia, qué situación, qué carga, qué cosa interior tenés, quizás familiar, problemas en la familia, que siempre los hay. Chicos, chicos, problemas chicos, chicos grandes, problemas grandes. Así que los padres sabemos de qué se trata. Quizás tus nietos, quizás tu salud, quizás la salud de algún ser querido, quizás la angustia de la preocupación de qué va a pasar con el empleo, con el sueldo, con la empresa. Quizás la preocupación del ministerio, de la iglesia, de la capacitación, de la preparación de líderes. No sé cuál es tu preocupación, pero clama a mí, dice Dios, yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ese es Dios, esa es su promesa. Te pondré en alto y te responderé. Y para concluir, con Él estaré yo en la angustia. Ah, cómo consuela mi corazón este texto. Con Él estaré yo en la angustia. ¿Sabes una cosa? La gente en la que confiamos, a veces cuando estamos en situaciones difíciles, a veces porque no quiere, a veces porque no puede, a veces porque no sabe, no está con nosotros. El apóstol Pablo tuvo esa experiencia. Dice en 2 Timoteo, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado. Él era viejo, anciano ya, de edad, estaba solo, era pobre y estaba enfermo. Y nadie vino por él. Pero cómo me encanta ese pasaje, porque él dice, en mi primera defensa ninguno estaba a mi lado, pero el Señor estuvo conmigo. Y yo quiero recordarte que el Señor ha de cumplir esa promesa, como la cumplió el Pablo. Con Él estaré yo en la angustia. Cuando nadie esté, Dios estará. Cuando yo estaba de misionero en Brea Pozo, en Santiago del Estero, después de 1 año y medio, mi esposa quedó embarazada y yo era muy jovencito, mi esposa también, y teníamos una alegría tremenda que llegara nuestro primer hijo. A los 5 meses nos enteramos que no había bebé. Se da en un caso en 1.000.000, un embarazo molar. Crece la placenta, pero el bebé muere cuando se gesta. Cuando nace el embrión, ahí muere. Pero la placenta siguió creciendo. Y a los 5 meses, porque en esa época, hace ya 35 años atrás, en ese lugar no se hacían ecografías. Recién a los 5 meses le hicieron la primera ecografía y nos dijeron, no hay bebé. Era en la ciudad de Santiago del Estero. Y yo vivía en Brea Pozo con mi esposa y el equipo misionero. Mi esposa quedó en la clínica internada. Yo no conocía a casi nadie en Santiago en esa época. Recién habíamos llegado, hacía poquito que yo había llegado, 2 años, 3, así que no tenía mucha relación. Y me volví 70 kilómetros ahí desde Santiago del Estero hasta el lugar de Brea Pozo, y me volví en el auto, en el Falcon viejo que tenía. Mientras mi esposa quedó en la clínica para hacerse el tratamiento y al otro día yo tenía que volví esa misma noche en realidad, pero yo volví por la ruta esos 70 kilómetros manejando solo, con la angustia y la tristeza de la pérdida de nuestro primer hijo. ¿Y saben qué? Me acordé del viejo himno. Cristo está conmigo. ¡Qué consolación! Su presencia quita todo mi temor. Tengo la promesa de mi Salvador, no te dejaré nunca. Siempre contigo estoy.
Y quiero decirte, hermano, no sé qué situación estás viviendo, pero la promesa del Señor en este salmo, con Él estaré yo en la angustia, se hace realidad cada día en nuestras vidas, porque Jesús dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. Así que en esta seguridad nos vamos a quedar. Y quiero invitarte a que oremos al Señor y le agradezcamos por estas promesas. Son 7, pero solo miramos 3. Le pondré en alto, le responderé y con Él estaré yo en la angustia. Vamos a orar al Señor. Quiero invitarte a que le digas al Señor, Señor, yo quiero que estas promesas se cumplan en mi vida. Quiero, Señor, tenerte en primer lugar y amarte como me esperás que te ame. Y quiero conocerte cada día más, porque amándote más y conociéndote más, me hago acreedor de esta tu promesa que siempre vas a cumplir. Digámosle al Señor, Señor, en esta noche queremos darte gracias por tu palabra y pedirte que nos ayudes a creer estas promesas y que nos ayudes, Señor, a caminar en tus caminos, amándote cada día más y conociéndote un poquito más para que estas promesas se puedan cumplir en nuestra vida. Bendice a mis hermanos que están escuchando este tiempo tu palabra y ayúdanos, Señor, a creerlas, todas aquellas promesas que nos has dado. En el nombre del Señor Jesús. Amén.